La falta de vínculos en esta época, y hace mucho, mucho, mucho tiempo ya, viene atravesando una crisis bastante importante. Sí, claro que el aislamiento, la soledad crónica, de alguna manera, tiene impacto en la salud física y la salud mental. Uh-huh. Hay investigaciones médicas que hablan de mayor riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias, a través de mucho tiempo solo. Y eso también tiene un poco que ver, porque es el impacto en el cuerpo de sentirse solo y de estar aislado. Y vos fíjate que uno de los iconos de nuestro consultorio, de los psicólogos de hoy, es la ansiedad. Sí. Y la ansiedad crece mucho en soledad, porque la ansiedad no es más que el pensamiento negativo sobre algo que pueda acontecer, y cuando esto sucede, cuando tenemos un otro que nos dice algo al respecto, que nos tranquiliza, que nos muestra un poco, nos pone en perspectiva de alguna manera, esto logra bajar un poquito, aunque sea. En cambio, cuando estamos solos, la rumiación, el pensamiento incesante sobre un suceso negativo, no encuentra un final, Uh-huh. ¿no? Sino que se incrementa. Lo mismo con los pensamientos positivos, para no olvidarnos, ¿no? Cuando tenemos un ego muy grande, también en soledad eso crece un montón, ¿no? Autoafirmamos mucho el discurso, no hay nadie que nos discuta. Y esto también, vos sabés que se ve bajas de cognición en las personas que se mantienen aisladas. Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que no hay aprendizaje posible al reafirmar siempre mi propio pensamiento. Claro. Y cuando hablamos de solos, ¿nos referimos a gente que está realmente sola? ¿O tiene que ver con la pareja esa soledad? No, la soledad no necesariamente tiene que ver con la pareja. Yo creo que el informe de la OMS refiere a gente que vive sola. Uh-huh. Y imagino que este organismo habrá analizado un poco cuáles eran los vínculos cercanos. Pero sucede mucho en las personas que deciden no formar una pareja, que viven solas, que se van perdiendo también la magia del vincularnos. Porque vos pensás, en una relación de pareja, lo que sucede es que el otro me trae también novedades, gente nueva, gente que le pertenece. En cambio, cuando yo permanezco en soledad, no puedo ampliar ese círculo. Si además hago de esa... Porque hay una diferencia con la soledad y la soledad crónica. Uh-huh. Y esto es lo importante. La OMS refiere a una soledad crónica, que se podría pensar como un aislamiento. Es decir, yo decidí quedarme solo, decidí no formar pareja, decidí vivir solo, y en este tiempo que paso conmigo mismo empiezo como a indiciarme conmigo mismo. Esto es lo mismo que cuando alguien empieza a salir con una persona y vos lo ves desaparecer de los grupos de amigos, que decís, uy, se obsesionó con esto. Bueno, nos obsesionamos con otras personas o con nosotros mismos. Suena un poco más narcisista, si se quiere. Claro. Pero tiene un poco que ver con una especie de enamoramiento de estar conmigo, porque de golpe resuelvo esa situación, aprendo a atravesar esos momentos de soledad, que a veces también son angustiantes, pero prefiero estar conmigo que el plan social. Entonces, trasciende la cuestión de la pareja, pero ya cuando hay una decisión de no formar una pareja, de vivir solo, tiende a suceder, no es siempre, pero tiende a suceder que el círculo íntimo queda estanco. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo 5 amigos con los cuales en un principio me vinculo como siempre, pero a medida que va pasando el tiempo, estos amigos por ahí hacen algún plan, y yo ante la idea de ir, empiezo a decir, ay, no, la verdad es que hoy me quedaría solo en casa. Y algunas personas vencen eso y van igual, después empiezan a ir solo un ratito, y después optan por no ir. Claro. Claro, ahora es como paradójico, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo que está hiperconectado. Todo el mundo está todo el tiempo conectado a algo, pero hay personas que es como que están cada vez más solas. Y la hiperconexión la sostiene, es un poco como el pensamiento redoblado. Uh-huh. Viste que yo te decía que la rumiación empieza a ser como un refuerzo de lo que yo pienso. Lo que yo voy pensando me lo voy reforzando. Bueno, la red y el algoritmo también. El algoritmo va a reforzar siempre lo que yo quiero leer, lo que yo quiero escuchar. Entonces, de alguna manera empieza a generarse esa adicción a las redes, porque justamente no me presentan dificultad. Me generan una especie de reemplazo del vínculo en el sentido de la dopamina, en el sentido de lo que yo me satisfago en eso, pero
sin el vínculo y sin la dificultad que me propone un vínculo, porque cualquier vínculo me es difícil, porque el otro piensa distinto, porque algo voy a discutir, porque algo voy a tener que ceder. En cambio, con la conexión no pasa eso. Licenciada, quizás la corriente filosófica, por ejemplo, del individualismo, ¿no? Que se vive mucho en el presente, en la actualidad, sobre todo en el siglo XXI, que se caracteriza por la defensa de la autonomía personal, la libertad individual, la autosuficiencia, es una palabra que la escucho mucho en Solas y Solos. ¿Qué tiene que ver con que influya en esta soledad extrema? Interesante, porque es verdad que es una corriente filosófica, pero hoy parece publicidad en realidad. Hay una tendencia muy marcada, marketinera, de que somos autónomos, de que somos autosuficientes, de que la libertad depende de tu aislamiento y no de los vínculos. Es muy interesante pensar en la palabra libertad, que la usamos para tantas cosas. A nivel político también. Claro. Sí, claro, porque la libertad esta que planteamos también desde este lugar de la publicidad, de ser libre, nos sugiere que en el vínculo con el otro lo voy a perder. Y vos fíjate que la libertad es la posibilidad de elegir. Sin un otro, no tengo ofertas, no hay elección posible. Entonces, mirá qué paradójico que el mensaje sea que seamos libres pero estemos solos, más presos que nunca. Es así, sí, sí. Porque esto es un tema de salud pública, el tema de la soledad crónica, según la Organización Mundial de la Salud. Por la cantidad. Ellos analizan que 1 de cada 6 personas comienza a vivir solo y esto tiene un impacto en la salud física y en la salud mental, y lo que proponen de alguna manera es que hay que abrir espacios de vinculación para prevenir ese tipo de enfermedades, porque como todo lo que sucede con el individuo hay un impacto económico. Claro. Al aumentar las cuestiones, los casos de salud física, por ejemplo, los hospitales no dan abasto, el sistema no da abasto, el presupuesto no da abasto, entonces lo propone como un tema de interés público justamente porque va a impactar en el sistema de salud. Y ni hablar que la salud mental para la salud pública no existe, claro, prácticamente. Entonces, tiene que ver con esto. Uh-huh. Cuando la persona elige estar sola, ¿está planteando el síntoma de algo? La soledad crónica, yo insisto con esta diferenciación, porque nosotros todos podemos elegir estar solos, sí, está bien, digo, la batería social a veces se termina y está re bueno haber aprendido a estar un rato solos, a compartir con uno mismo. Yo siempre digo para ordenarme los patos, ¿no? Como que necesito un rato de eso para poder seguir en los vínculos. Ahora, muy interesante lo que decís, porque claro que la soledad crónica y el aislamiento son un síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que me están comunicando algo. Uh-huh. Hay algo que me está pasando a mí, que no estoy pudiendo decir, que no estoy pudiendo articular, verbalizar. Entonces, bueno, sí son un síntoma. Y son un síntoma psicológico y son un síntoma social, retomando lo que hablábamos recién, ¿no? Son síntomas de una sociedad que empuja al individualismo, que empuja a esto del autocuidado, autonomía, autosuficiencia, ¿no? Que todo sea solo para mí. Sí. Y el síntoma es justamente el aislamiento. Muy bien. ¿Se puede salir de la soledad cuando se convierte en crónica? Sí. Lo que sucede es que en estos casos, por lo general, no hay mucho interés uh-huh. porque no estamos hablando de una depresión. Por lo general no hay interés de la persona que toma esta decisión. Uh-huh. Es una decisión. Es un síntoma disfrazado de decisión. Entonces, sí, se puede salir mediante un análisis. Yo voy a ser siempre férrea defensora del psicoanálisis, claro, sobre todo en estos casos, porque el deseo es a través del otro. Y el espacio de análisis construye ese espacio donde hay un otro y empieza a circular algo del deseo. Entonces, muy difícilmente algún amigo, porque también estas cosas se arman como compensatorias. Los amigos, los 4 amigos, también están solos y compartimos nuestra soledad por WhatsApp y hablamos cada tanto y nos vemos poco porque nos cuesta salir de casa, pero estamos bien, así estamos mejor. Yo he escuchado muchas veces
no, así mejor, el mundo está re tóxico, el mundo está muy violento. Entonces me voy justificando a mí mismo. Ahora, si aparece en el entorno alguien que quiera romper eso, sin duda se puede resolver. Pero tiene que aparecer algo muy difícil si no aparece algo del orden del deseo o un alguien que empuje eso, que quiebre un poco ese discurso. Licenciada, usted hizo referencia hace un ratito que la soledad también te permite ordenar los patitos, ¿no? Hizo referencia. Tiene cosas positivas la soledad, porque te permite ordenarte, estar en pausa, estar en silencio, enfocarte, tomar mejores decisiones y no estar tan aturdido del ruido constante de las nuevas tecnologías, de los conflictos, de la crisis económica y demás. Quizás a veces preferís estar solo y no estar en una reunión social con amigos escuchando problemas de otro, por ejemplo. ¿La soledad tiene cosas positivas? Claro que sí. Por eso yo diferenciaba soledad de soledad crónica, claro, o aislamiento. Uh-huh. La soledad es ese encuentro con uno mismo. Yo diría, nunca estamos solos. Siempre estamos con nosotros mismos. Cuando por alguna razón ese nosotros mismos cae, la soledad es totalmente abrumadora, insoportable. Sin embargo, si hay construcción de uno mismo, ese encuentro con uno mismo, esa soledad, a la que vos llamás soledad, es muy rico y muy necesario para ordenarme los patitos, como decía yo antes, que tiene que ver con ordenar un poco mis emociones, sí. Ver cómo me estoy sintiendo al respecto de algo y porque quizás no tengo ganas, porque no sé, trabajé 12 horas y no tengo resto social para nada, ¿no? Pero es interesante también empezar a pensar respecto de eso porque digo, muchas personas están en ese proceso hacia el aislamiento y aún no lo están. ¿Y cómo detectamos que me está por pasar algo así? Y bueno, cuando hay una propuesta y yo siempre estoy cansada y prefiero no ir. Si eso se vuelve reiterativo, ahí es cuando hablamos de una soledad crónica o de un aislamiento. Entonces, está bien también, porque esto también es algo que propone mucho la sociedad de hoy en día, ¿no? Como que siempre tenemos que ser felices y hacer todo lo que queremos. Bueno, también tenemos que ir al gimnasio aunque no nos guste, ¿no es cierto? Como o a entrenar o a hacer algún deporte. Falta de autenticidad. Bueno, también hay que ir a la reunión social si no tengo ganas. Bueno, voy. Yo sé que después me río un rato y la paso bien. Si pensamos en un futuro, ¿cómo vamos a ser las personas más individualistas? ¿Habrá más contacto? Estamos en una crisis. Uh-huh. Yo soy muy optimista respecto de las crisis. Estamos en una crisis. Cuando estamos en una crisis estamos en el peor momento de algo. Así que a futuro creo que de esta crisis salimos transformados, aprendiendo aprender a vincularnos de otra manera. Y esta crisis está incrementada por la pandemia. Pensemos que estamos muy cerquita todavía de la pandemia y ese aislamiento justificó el aislamiento. O sea, de alguna manera, si yo tenía esa tendencia ahí, encima estaba recontra justificada porque me hacía mal, me ponía en riesgo ir a ver a otro, o ponía en riesgo a otro. Entonces, a partir de ahí también se incrementan mucho los casos, por eso sale este informe ahora de la OMS, ¿no? Y bueno, listo, veníamos mal, veníamos vinculándonos mal, veníamos individualistas, aparece la pandemia y deja esta situación en plena crisis. Si tengo que apostar al futuro, yo no soy adivina ni mucho menos, pero diría que de alguna manera vamos a sacar provecho a haber aprendido esto que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. Ya aprendí cuando quiero estar sola y aprendo a ponerle un coto a lo social, a decir, bueno, no siempre, pero sí a veces, porque aquello también tenía cosas positivas.